Michoacán, honestidad y trabajo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo espero que pues podamos tener una plática muy amena y que sea productiva tanto para ustedes como para nosotros, y que cualquier duda que ustedes tengan pues podamos responderla. Vamos a empezar con qué es la vida de anaquel. La vida de anaquel es la fecha hasta la cual un alimento procesado conserva propiedades específicas de calidad cuando se almacena correctamente. Solo debemos de medir la vida de anaquel cuando el alimento esté correctamente procesado, envasado, almacenado y listo para venderse y consumirse. Es decir, ustedes no pueden medir una vida de anaquel si no procesaron adecuadamente, si no tienen su envase final o si lo almacenaron en condiciones que no son las reales de su producto. ¿Cuándo se debe de realizar un estudio de vida de anaquel? Cuando se desarrollan nuevos productos. Es decir, si ustedes tienen una línea de producción de pasteles de fresa, pero quieren incursionar y ampliar su línea de producción a pasteles de chocolates, tendrían que hacer un estudio de vida de anaquel. Cuando hay cambios en la formulación o en las condiciones de procesamiento. Por ejemplo, hablando del mismo pastel, si ustedes utilizan huevo en polvo y tienen una vida de anaquel de 1 año, pero ahora quieren utilizar huevo natural, es necesario que hagan un estudio de vida de anaquel. También cuando hay cambio en envases y atmósferas del envase, es decir, supongamos que ustedes tienen un queso y ese queso lo almacenan, es queso de rancho o queso fresco, y lo almacenan en una bolsa sencilla de polietileno. Después deciden cambiar el equipamiento y decir, ya tengo un poquito más de dinero y voy a cambiar mi envase de ser una bolsita de polietileno simple a ser una bolsita o una de esas bolsas como las encontramos en el súper, que están un poquito infladitas, pero que son de atmósferas controladas o modificadas. Ahí tendrían que también medir la vida de anaquel. También cuando cambian de proveedores de envase o de material de envase, así como de ingredientes de su producto, y cuando hay cambios en las condiciones de almacenamiento. Es decir, si su producto normalmente se almacenaba a 4 grados centígrados, pero ahora deciden almacenar a 6 o a 2 grados centígrados, sería necesario también medir la vida de anaquel. Algunos de ustedes, de los que están pues presenciales, ¿saben cuánto es la vida de anaquel de su alimento? A ver, con toda confianza quisiera que lo mencionaran. De las personas que están ahí en Sedeco, ¿cuál es la vida de anaquel que tienen ustedes en su alimento? Depende del producto, pudiera ser si está fresco, pues la vida de anaquel suele ser de 5 días aproximadamente. Si es procesado, a lo mejor envasado, pues ahí varía, ¿no? Pero creo que no se puede especificar de cualquier o de todos los productos así. Ajá, pero ustedes, ¿tú vendes algún alimento? ¿Eres procesador? No, la verdad no. Ok, ¿en la sala tenemos algún procesador? No. Ok, perfecto. Está bien. Bueno, es ideal que todas las personas que se dedican al procesamiento de alimentos sepan exactamente cuál es el tiempo de vida de anaquel que tiene. ¿Qué pasa si nosotros, esto lo podemos contestar cualquiera, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros compramos un alimento que está caducado?
¿Cuál es la impresión que tienen ustedes cuando compran un alimento que está caducado? A ver, Brenda. Ok, bueno, normalmente cuando nosotros compramos un alimento que está caducado, en estos alimentos se han desarrollado fenómenos biológicos, químicos o físicos que van a alterar esas características sensoriales del alimento y se van a degradar todos aquellos compuestos benéficos que nosotros tenemos declarados en nuestra etiqueta. Por lo tanto, vamos a tener un alimento sin calidad. Y cuando compramos un alimento sin calidad, el cliente se enoja, ¿no? Porque si tu alimento ya no tiene la calidad adecuada y estás diciendo que es rico en antioxidantes o que tiene un aroma característico o un sabor a fresa y todo eso ya se degradó, pues el cliente se enoja en el mejor de los casos y puede ser que también se enferme, ¿no? Hay ciertos alimentos que cuando se caducan provocan enfermedad. Entonces vas a tener un cliente enojado que va a rechazar tu alimento y lo va a asociar con tu marca. Bueno, es bien importante que tengamos en cuenta que la vida de anaquel no está relacionada con la inocuidad. La inocuidad implica que un alimento no nos haga daño, que lo lavaremos con las mejores prácticas de manufactura, que todos los operarios se laven las manos, que todos los utensilios estén bien inocuos, etc. Entonces, no confundamos. Un alimento inocuo es diferente a un alimento con calidad. Entonces, la producción de los alimentos siempre debe de ser mediante procesos inocuos. Y otra cosa, la calidad, la inocuidad no la vemos. Si pudiéramos ver la inocuidad, nadie de nosotros compraría en la calle algún alimento en estado de descomposición y no nos enfermaríamos, ¿no? Porque podríamos distinguir claramente esta hamburguesa está hecha a perder, o esta hamburguesa tiene salmonela, o esta hamburguesa tiene coli. Entonces la inocuidad no la vemos, pero la calidad sí. De forma natural, la calidad de un alimento se pierde a través del tiempo. Ningún alimento que ustedes compren va a estar estático en calidad. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sumamente sencillo de un pan. Un pan de caja, a lo largo del tiempo, forzosamente se va a perder su calidad y van a empezar a crecer microorganismos. Esto es un proceso natural. Asústense cuando ustedes tengan en sus manos un cereal que les dura 2 años, un pan que les dura 1 año, un yogur que les dura 10 meses, etcétera, ¿sí? Porque pues esto implica que se le tuvo que agregar un sinfín de conservadores. La calidad del alimento se pierde porque en su interior ocurren diferentes reacciones químicas de deterioro. Existe el deterioro microbiológico de alimentos que es causado por mohos y levaduras o por bacterias. Pero también existen otro tipo de cambios en la calidad de los alimentos. Por ejemplo, en los alimentos congelados es muy común que se den reacciones enzimáticas, que se oxide, aunque están congelados, la carne, por ejemplo, como las hamburguesas, los nuggets, el pescado, se pueden oxidar. Todas las proteínas o las grasas que están en este alimento se van a oxidar de manera natural o se puede quemar por frío. En alimentos refrigerados es normal o común que crezcan microorganismos, que se den reacciones enzimáticas, como por ejemplo, han visto alguna bolsa de lechuga que ya está media amarillita, es por reacciones enzimáticas, o porque algunos alimentos se envejecen, como las verduras. Pero también hay
emulsiones que se refrigeran, pero que se pueden desestabilizar y hay cambio de fases en estas. Por ejemplo, en los alimentos que se almacenan a temperatura ambiente, como puede ser el aceite, la mayonesa, algunas frutas deshidratadas, puede haber reacciones de oxidación, reacciones de partiamiento no enzimático o también que las emulsiones se desestabilicen, como es el caso de las mayonesas. En base a esto, es importante que todos los que nos dedicamos al procesamiento de alimento tengamos bien claro cuál es el factor de deterioro de tu alimento. Por ejemplo, Rodrigo, aunque tú no eres procesador de alimento, de los alimentos que más te gustan, ¿puedes indicarme cuál es el principal factor que te indica este alimento ya perdió su vida de anaquel, del que tú quieras? Puede ser el aroma, principalmente, y también la apariencia, dado que hay alimentos que, o sea, con base en las propiedades organolépticas, sí se puede conocer. Obviamente no la voy a probar por miedo a que me haga daño, pero sí cuando desprende un aroma medio desagradable o diferente, y también cuando visualmente se ve deteriorado. Ajá, y recordemos que de la vista nace el amor. Lo primero que vamos a ver nosotros antes de olerlo o de probarlo va a ser, lo primero que vamos a hacer es ver el alimento, ¿no? Entonces, si ya desde que lo estamos viendo ya no se ve apetecible, pues ya nos puede indicar que la vida de anaquel ya está un poco terminando, ¿no? Y ya después lo comprobamos a lo mejor con el aroma y efectivamente no lo vamos a probar porque probablemente nos haga daño. ¿Sí, Mariana? Mariana está levantando su mano, no sé si ya, puedan... es que no podía activar mi audio, perdón. Okay, sí, tengo una pregunta, porque yo tengo un producto que todavía estoy así como trabajando, ya tengo bastante con él, que es un tipo chamoy de Jamaica. Entonces, aunque en el envase me dura 2 años en perfectas condiciones, pero cambia el color por la Jamaica, no tiene ningún colorante artificial, el único conservador que le pongo es jugo de limón natural. Entonces ahí la verdad es que sí me preocupa el cambio de color porque es Jamaica orgánico. Entonces ya como usted nos comenta no es como apetecible. En ese caso, ¿cuál es lo que tengo que poner? O sea, ya no es, ya el producto ya no está bien porque ya cambió de color, o tengo que modificar alguna fórmula. Gracias. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿a qué tiempo te das cuenta que tu color cambió? Que el color de tu producto cambió. Mariana. Es que como el anfitrión no me permite activar el audio, entonces tengo que esperar que me active. Más o menos el tiempo de que cambie de color es como a los 6 meses, 6, 7 meses. Es que mira, cuando medimos la vida de anaquel, en el caso del chamoy, de las salsas así como el chamoy, lo que primero pasa es que cambia el color. Normalmente no hay crecimiento de microorganismos, no pasa eso, ¿no? Cambia el color, pero tenemos que marcar. Es decir, si mi color es rojo, ¿no? Supongamos que es rojo. Y pasan 6 meses y ese color cambió un 25% o un 30%, yo creo que el consumidor todavía lo acepta. Y es ahí cuando tú debes de decir, ok, sí cambió, pero cambió 25 o 30%, que es un margen razonable, y yo lo voy a dejar en exhibición hasta que cambie ese 30%. Si cambia más del 30%, 50%, 70%, ya lo saco del mercado. Y entonces tú tienes que valorar si ese tiempo
es el que tú lo tienes en mercado, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, dura 6 meses en que cambie de tono, pero a mí se me acaba cada 2 meses, entonces no hay ningún problema. Lo alcanzo a rotar y no hay problema. Si ese tiempo de los 6 meses para ti no es suficiente, sí se le tenía que poner un aditivo. Yo no soy la especialista en agregar los aditivos. Hay otra parte en el CIDAM que es la que lo hace. Yo solamente vivo la vida de anaquel, pero sí hay aditivos que te van a ayudar a conservar ese color, solamente que tienes que cuidar que sea orgánico o que sea natural para que sigas con la línea, ¿no?, de tu producto, que es no sé si sea orgánico o sea natural, pero bueno, que sigas con esa línea. No sé si me expliqué un poco. Mariana, ¿me expliqué? Así es que tengo que esperar hasta que me active el audio el anfitrión. Sí, claramente, sí, porque todos los productos naturales que utilizo sí tienen certificado orgánico. O sea, sí cuento con certificado orgánico de la Jamaica, sí tengo con certificado orgánico de limón. Entonces sí me preocupaba ese tema, ¿no? Generalmente pues ya en 6 meses ya se vendieron o ya el que lo compró ya se lo terminó. Ese sí es una realidad, ¿no? Por eso estoy contenta, pero sí me preocupaba sobre todo porque quiero escalar a una venta un poquito más grande. Entonces, ahí sí me preocupaba la vida de Anaquel, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno. Entonces, bueno, todos tenemos, cuando nos dedicamos al procesamiento de alimentos, tenemos que saber cuál es el principal factor de deterioro de alimento. Por ejemplo, en el caso de Mariana, su chamoy, pues es el cambio de color, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. En algunas personas que se dedican a procesar cremas de mezcal o de tequila, puede ser que el factor de deterioro sea que se separan las fases o que hay crecimiento microbiológico. Pero es importante que todos lo sepamos, porque entonces vamos a proteger a nuestro alimento de este factor de deterioro. Cuando tenemos un factor de deterioro, tenemos que tener en cuenta un valor crítico de deterioro. Es decir, yo aquí tengo este plátano y yo me dedico a vender plátanos en la central de abastos. Yo lo voy a vender, o yo quisiera que el cliente, o si yo vendo plátanos, yo digo, bueno, esta es mi calidad óptima. Pero cuando mi plátano tenga 20% de manchas en su cáscara, yo lo voy a quitar del mercado. ¿Por qué? Porque a partir de 20%, si mi plátano tiene 25%, 30 o 50% de manchas, ya no es atractivo para el consumidor y solamente la gente va a empezar a pensar que yo vendo plátanos de muy mala calidad, ¿sí? Entonces, ese punto crítico es lo que normalmente, cuando evaluamos la vida de anaquel, nos cuesta más trabajo definirlo. Para algunos alimentos hay normas que te dicen, si el aceite tiene un índice de peróxidos superior al 10, se acaba la vida de anaquel. Si el queso tiene un crecimiento de microorganismos tal, se acaba la vida de anaquel. Pero para aquellos alimentos que no existe una norma mexicana o que no existe una referencia, como puede ser el chamoy, como puede ser un mole, etcétera, este punto crítico del deterioro lo tenemos que definir entre el cliente y el laboratorio. ¿Por qué? Porque ustedes son los que conocen más su alimento y porque ustedes son los que van a decidir a partir de qué punto ya no quieren a partir de qué estado de calidad ya no quieren que su alimento esté en el mercado. Por ejemplo, para este valor crítico de deterioro, para esta carne, normalmente a las carnes lo que les medimos es oxidación de proteínas y crecimiento de microorganismos, y estos son los valores críticos, por ejemplo,
para la carne de ácido tiobarbitúrico de 0.7 miligramos de MDA o de bases volátiles de 32.5, pero para bacterias ciclótrofas o ácido lácticas, un valor de 8 logaritmos de unidades formadoras de colonia por gramo y 6. ¿Sí? Entonces, pero estos valores yo los tomé de la literatura. Y les digo, si no lo hay en la literatura, lo tenemos que definir entre ustedes que procesan y nosotros que medimos la vida de anaquel. Por eso es importante que también tengamos cuál es el valor crítico del factor de deterioro de tu alimento. En el caso de Mariana, podría decirse que el chamoy cambie un 30% de su color, o podríamos arriesgarnos a lo mejor hasta un 50%. ¿Qué factores influyen en la vida de anaquel? Pues las características propias del alimento, las propiedades del envase y las características ambientales. Los alimentos, pues todos contienen nutrientes. Hay algunos que tienen barreras mecánicas que impiden que crezcan microorganismos como la piel de las frutas, las verduras, la cáscara, las pieles de los animales, el cascarón del huevo, o que tienen de forma natural compuestos antimicrobianos que le van a ayudar a extender su vida de anaquel, que ya sea que estén de forma natural o que se agregaron durante el procesamiento. El envase es un aliado para extender la vida en anaquel de un alimento. Sin embargo, en ocasiones no le damos la importancia adecuada al envase. En el envase existen interacciones entre el envase y el alimento que nos van a permitir extender la vida de anaquel. También hay una serie de fenómenos como transferencia de vapor de agua, transferencia de gases, que debemos de elegir el envase adecuado para que esos ya sea vapor de agua o gases que se generan en el alimento puedan salir hacia el exterior y no se queden en el interior del envase. También hay envases que impiden la transferencia de aromas y que es importante para proteger el alimento. Hay otros que nos ayudan a evitar que entre la luz al alimento para que no se degrade. Y también, dependiendo de la dimensión del envase, pues nos va a permitir ayudar a proteger de manera adecuada al alimento. Recordemos que los envases contienen, protegen, preservan e informan. Todos los materiales de envase poseen diferentes propiedades estructurales que ayudan a proteger al alimento, y necesitamos elegir el material de envase que dé mayor protección al alimento. Dentro de los factores ambientales tenemos la temperatura, la luz y la humedad. La temperatura, a mayor temperatura existe mayor velocidad de reacción de deterioro de un alimento. Si ustedes se dedican a vender cacahuates y sus cacahuates tienen una vida de anaquel de 6 meses a 25 grados centígrados, probablemente a 30 grados sea de 3 meses y a 40 grados sea de 1 mes y medio, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes almacenan un alimento a una temperatura elevada o lo distribuyen en un lugar donde la temperatura es muy elevada, pues la vida de anaquel va a ser más corta. La luz también provoca que los alimentos, que ciertos compuestos que están en los alimentos se degraden. Por ejemplo, las vitaminas que están en las leches. Estos contenedores de leche tienen un pigmento que se llama dióxido de titanio. Este pigmento es un pigmento blanco. Lo que va a hacer es que va a impedir que la luz llegue directamente a la leche, para que entonces todas las vitaminas o pigmentos que tiene la leche se conserven durante todo el tiempo que está en mercadeo. También ciertos alimentos sufren deterioro por efecto de la humedad, como es el caso de las harinas, de las tisanas, de los cereales. Entonces tenemos que evitar que estén en un ambiente húmedo para que podamos tener una vida de anaquel mayor.
¿Cómo podemos extender la vida de anaquel de un alimento? Existen 3 formas básicas. Primero, utilizando aditivos alimentarios. Segundo, utilizando un envase adecuado. Y finalmente, con diferentes tecnologías de procesamiento. Un aditivo es cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como un alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga un valor o no nutritivo, y cuya adición al producto con fines tecnológicos en sus fases de producción, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda preservar razonablemente al alimento. Esta definición no incluye contaminantes o sustancias añadidas. Y aquí tenemos diferentes aditivos como antioxidantes, antifúngicos, conservadores, etc. De los que, por ejemplo, un antioxidante es una sustancia que prolonga la vida de almacén de los productos, protegiéndolos del deterioro ocasionado por la oxidación. Y tenemos antioxidantes sinérgicos y agentes antipardeamiento. Tenemos también conservadores, que son sustancias o mezclas de sustancias que previenen, retardan o detienen cualquier alteración causada por microorganismos. Aquí están antimicrobianos, antimicóticos, fungistáticos, agentes inhibidores de MOS, etc. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes utiliza algún medio de conservación para su alimento? Sí, pues yo creo que todos. El refrigerador es un medio de conservación para el alimento. Claro. Sí, todos definitivamente el refrigerador es uno de los principales tecnologías para extender vida de anaquel, sobre todo de alimentos frescos o perecederos. Ok. Bueno, pues en cuanto a la parte de utilizar algún envase, yo quiero enfatizar en que ustedes como procesadores de alimentos es necesario, ¿no?, que le den mayor pues importancia al envase, porque normalmente lo dejamos de lado y escogemos lo más barato. A veces dicen, ay, pues ponle una bolsita de celofán y ya. Y no, o sea, un buen envase te puede ayudar razonablemente a extender la vida de anaquel de tu alimento. Por ejemplo, a mí me ha tocado analizar unas cocadas. Las cocadas se oxidan rápidamente por el aceitito pues el coco que tiene, ¿no? Normalmente se oxida y vienen empacadas en una bolsa de celofán. Sin duda, el paso de la luz provoca la oxidación. Se podría utilizar un envase o una etiqueta que cubra en la mayor posibilidad el producto para evitar que exista paso de la luz al envase. En cuanto a las tecnologías de procesamiento, tengo entendido que tuvieron un curso esta semana de diferentes tecnologías, ¿no?, de procesamiento de alimentos. Entonces aquí hay, pues desde el deshidratado, o sea, ya sea que se puedan elaborar polvos, que se puedan utilizar, o que se pueda hacer una hojuela, que se pasteurice su alimento, que se esterilice, etcétera. Entonces, por ejemplo, las carnes, es muy común carnes como el chilorio, como las carnitas o como la barbacoa, vienen pouch que están esterilizados, y esto te permite dar una vida de anaquel muy amplia, en la cual no va a haber crecimiento de microorganismos, y lo que pueda pasar es que se degrade la calidad, más que nada que se degraden ciertos componentes del alimento. Pues de mi parte es todo. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, o no sé, ¿qué opinan? Sí, mire, doctora, estaba poniendo hace rato en unas diapositivas lo de la leche. Quisiera para conocimiento general, ¿cuál es la diferencia o por qué, cuál es la razón por qué alguna leche se pone en refrigeración y otra está
la temperatura ambiente de la tienda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y por qué? Me imagino, o bueno, conozco obviamente qué es el tipo de envase, pero ¿qué hace ese tipo de, qué determina que lo tengas en ese anaquel de esa manera, ya sea en refri o en un anaquel seco? Ajá. Ok, bueno, aquí en la leche tenemos dos tipos de tratamientos, ¿no? La pasteurización normal, que es como cuando ustedes se acuerdan cuando las abuelitas compraban leche de vaca, que pasaba el lechero y hervían la leche, ¿no? Y les duraba a lo mejor unos 2 o 3 días, ¿no? En su casa, si no hacía tanto calor. La pasteurización, cuando ustedes tienen un alimento pasteurizado, como este caso de la leche, sí hay inhibición de crecimiento de microorganismos, pero lo tienen que almacenar ustedes, que son como la garrafa, el galoncito que yo les mostré, y eso lo tienen que almacenar ustedes en refrigeración. Hay otro tipo de leche que es ultra pasteurizada, que se sometió a un proceso más severo y que después se envasa en Tetra Pak. Y esto nos permite que la leche no esté almacenada en refrigeración, que se pueda almacenar a temperatura ambiente y que nos puede durar, yo creo que incluso un año o más de un año. Entonces, son diferentes procesos térmicos. Uno no es tan severo, pero que va de la mano con el envase. Leche pasteurizada va en galones y leche ultra pasteurizada va en Tetra Pak. Mariana, adelante. Pero quisiera continuar con lo que, antes de que pasar con la compañera, quería preguntarle entonces, bajo ese conocimiento y entendiendo ahora esos fundamentos del tipo de envase y proceso, ¿cuál leche sería más saludable? ¿La que está, o la que sería mejor de consumo, pues, para cada uno? ¿La que está en refrigeración o la que puede estar ultra pasteurizada y dura más? No, es que las dos son saludables, solamente que una pues tiene una mayor vida de anaquel porque se sometió a un proceso más drástico de temperatura, pero las dos son saludables y además a muchas leches se les agregan vitaminas, etcétera. Entonces, yo creo que depende más que nada aquí de tu estilo de vida, ¿no? O sea, si puedes comprar una leche o tus actividades te permiten tener una leche a lo mejor pasteurizada nada más. Bueno, pero si tú tienes otro tipo de actividades y necesitas una leche ultrapasteurizada, está bien. Pero las dos son completamente saludables, no es riesgoso tomar una u otra. En la que es pasteurizada, que es en la de los galones, a lo mejor nada más estar al pendiente de la fecha de caducidad, que normalmente en las otras pues te pierdes, ¿no? O sea, dices, no, o sea, ya casi ni la checas. Pero son igual de sanas las dos leches. Mariana. Yo tengo una pregunta con el tema de vida de anaquel. Otra de las actividades que hacemos pues es deshidratar frutas y algunas verduras. Por ejemplo, la jamaica que utilizamos, pues que yo la produzco, es jamaica orgánica. Pues la verdad es que hemos tenido flores de jamaica que ya tienen 7 años y no les pasa nada, están bien, pero el tema es que por normatividad pues no le podemos poner, por ejemplo, en la etiqueta más de 3 años de vida de anaquel. Ahí mi pregunta es, por ejemplo, con este tipo de productos, ¿no? Deshidratados, que yo deshidrato limón, mango, ¿cuál es lo correcto? O sea, entonces, ¿cumple con la norma de 3 años y se retira del mercado? ¿O pues igual la proceso o cómo sería ahí? Pues debes de respetar la norma. Si la norma te dice son 3 años deshidratada, la tienes que sacar del mercado. Ya tú decides, a lo mejor la puedes procesar, pero yo creo que tampoco es sano que tengas un producto que tiene mucho tiempo. O sea, que tengas un stock que tenga más de 7 años, porque entonces habla de que no estás moviendo tus inventarios, Mariana.
Pero o sea, si cumple 3 No, años. el tema es que no, esa de 7 años la dejamos a propósito. La verdad es que se nos termina, o sea, no, Ok. o sea, siempre cosechamos y ya casi poquito más de medio año ya no tenemos nada, o sea, se agota. Nosotros lo dejamos a propósito para ver la vida de Anaquel, no es que se nos quede, o sea, realmente no. Ok. Y era nada más mi pregunta. No, Gracias. sí, ok, sale, vale. Bueno, pues cualquier duda, cualquier comentario, estamos aquí en el CIDAM para apoyarlos. El día que gusten venir a visitarnos, pues con mucho gusto son bienvenidos y podemos tener así una sesión como esta de dudas y respuestas. Hola, yo quiero preguntar, ¿cuánto tiempo puedo congelar los alimentos sin que se quemen? Yo creo que alrededor máximo de 6 meses, porque también saben que va a depender mucho, o sea, si los estamos congelando como amas de casa, a veces no tenemos los cuidados adecuados, no los ponemos en la bolsita adecuada, a veces queda expuesto un pedacito del pollo o algo por el estilo, pero yo sí considero que máximo 6 meses. Gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Yo tengo entendido de que los alimentos congelados sí se inactiva casi para el 100% de la actividad microbiana o fúngica de los alimentos. Pero yo escuché o leí que cuando un alimento se descongela no es recomendable volverlo a congelar para conservarlo y consumirlo posteriormente. ¿Esto a qué se debe? A que todos los tejidos, mira, cuando ustedes congelan un alimento, el agua que hay en el alimento se va formando cristales. Y esos cristales dañan las proteínas. Cuando ustedes descongelan un alimento, ya pierde la calidad el músculo. Los músculos que tienen ahí, o sea, todo el alimento va perdiendo su calidad en el proceso de descongelación. Y al momento en que vuelves a congelar, se va dañando la estructura. A lo mejor no pasa nada microbiológicamente, pero desde el punto de vista de la estructura del alimento se va perdiendo. Sí, pero no es recomendable descongelar y congelar, descongelar y congelar. Es mejor que ustedes antes de congelar porcionen, ¿no? Hagan porciones pequeñas para que nada más descongelen esa parte y que cuando descongelen, no descongelen a temperatura ambiente, sino que descongelen en refrigeración, porque todos esos cristales que se van formando con el hielo, con el agua, va dañando las células del alimento. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya no existe ninguna pregunta. Pues me despido y les reitero la invitación el día que gusten. Pues los espero en el CIDAM. Yo espero que la próxima vez que me inviten pueda estar en persona con ustedes. Buenos días a todos ustedes y para despedirnos yo quiero entregar el reconocimiento a Citlali Colín Chávez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, bajo la ponencia Envase y Vida de Anaquel de Alimentos Frescos y Procesados, realizada el día de hoy, 22 de septiembre de 2023, a nombre del Secretario de Desarrollo Económico, licenciado Claudio Méndez Fernández. Muchísimas gracias, Citlali, por tu valiosa aportación en este tema de capacitación. Es muy importante para todos aquellos productores y emprendedores, pues yo creo que fue de gran importancia tu aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Michoacán, honestidad y trabajo.